Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y también del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por seguirnos en este nuevo programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el cuarto programa de esta serie de pequeños estudios de los puntos Creitón que hay en la carta a los Hebreos. Hemos estudiado ya 9 puntos en los 3 primeros programas, donde hemos visto que Cristo es superior, mejor y más excelente que varios temas del antiguo pacto. Vimos también que la palabra griega Creitón, que es el centro de nuestra miniserie, significa eso, superior, mejor y más excelente. Palabra que se repite muchas veces a lo largo de todo el libro de Hebreos para dar énfasis y demostrar la excelencia de la persona y obra de Cristo sobre todo el antiguo pacto y convencer así, con estos argumentos de la carta, a los judíos de aquella iglesia para que siguieran aferrados a Cristo el Mesías. Bien, habiendo recordado esto, entremos entonces ya en el penúltimo programa de esta miniserie del libro de Hebreos, estudiando hoy 2 nuevos puntos Creitón. Entremos entonces en el análisis y comentario del punto Creitón número 10. Recuerde que los otros 9 puntos los hemos estudiado en los 3 programas anteriores. Bien, en este punto Creitón hablaremos ahora del templo judío. Brevemente le cuento que cuentan los historiadores que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, donde se hacían los sacrificios de los animales para el perdón de los pecados. En ese templo estaba el altar, y en el altar se hacían los sacrificios para quitar los pecados del pueblo de Israel y también los pecados de las personas de forma individual. Ahora, el apóstol en el capítulo 8, versículo 2 y versículo 5 les hace reflexionar sobre este tema del templo respecto de Cristo Creitón, diciéndoles que, si ya no tenían templo, entonces, ¿cómo iban a hacer los judíos para el perdón de los pecados? Porque si no hay templo, no hay sacrificios. Si no hay sacrificios, no hay perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo se perdonarían ahora sus pecados, señor judío? Es una pregunta contundente también para todo judío del día de hoy. Por eso el apóstol, ante este razonamiento contundente y esta evidencia de que no había templo, les quiere dar paz y les muestra a los judíos que ya no necesitaban tener templo ni añorar el templo. Primero, porque ya no lo tenían, evidentemente. Entonces, ¿para qué añorar lo que no pueden tener? Segundo, porque Cristo ya hizo un solo sacrificio Creitón, que lo ofreció en el lugar santísimo del templo perfecto del cielo, un templo que actualmente existe y es igual al templo que tenían los judíos aquí en la tierra. Con lo cual, ahora ellos, por medio de ese sacrificio de Cristo Creitón y de ese templo Creitón del cielo, ya tenían el perdón de los pecados para siempre. Por lo tanto, ya no necesitaban tener ni añorar el templo. Así de lógico. Maravillosa revelación del tema del templo, y maravilloso sería para mí esta revelación si yo fuera judío. Y más maravilloso aún sería para mí poder compartir esto con algún judío para darle paz. Porque un judío, si se rige por el sistema de Moisés, no puede tener hoy el perdón de los pecados, porque la única forma del perdón de los pecados es tener templo, sacerdocio, altar, sacrificio y cordero. Pero nada de esto tienen en el día de hoy los judíos. Por lo tanto, todo judío de hoy tiene sus pecados aún vigentes y sin perdonar ante Dios, a menos que se agarre de Cristo Creitón, que entró con su sacrificio en el templo celestial por los pecados. Por eso el apóstol les dice a estos judíos que se olviden del templo, que ya no necesitaban templo, ni tienen que añorar el templo, porque hay un templo mejor, mayor y más excelente en el cielo, un templo Creitón,
al cual Cristo como sacerdote entró y ofreció un sacrificio perfecto por todos los judíos. Así de maravilloso es este punto Creighton. Así que, señor judío que me pueda estar escuchando, ¿cómo se perdonan ahora sus pecados si usted no tiene templo, ni altar, ni sacerdote, ni sacrificio? Y para colmo, Cristo abrogó todo el sistema mosaico. ¿Me lo puede explicar algún judío? Sin embargo, yo le voy a dar la solución a todo judío. La solución está en Cristo Creighton, que entró en el templo Creighton del cielo con un sacrificio Creighton. Y cuando un judío se agarra por la fe de esa obra de Cristo, es perdonado de sus pecados. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este tema del templo a nuestros días y a nosotros los gentiles? Pues sencillo, estimado oyente. Los modernos líderes de hoy, tanto en la Iglesia Católica Romana como en la evangélico-cristiana, presionan a la gente con la obsesión de que tienen que ir al templo, al local, a la iglesia, a la catedral, etc., como una obligación que beneficia su salvación y agrada a Dios, cuando en realidad, en el libro de Hebreos, como acabamos de ver claramente, nos dice que no es necesario ni templo, ni construir iglesias, ni locales, ni mega iglesias, ni nada de edificios. Ningún templo es necesario hoy delante de Dios. No valen de nada. El mismo Jesús lo profetizó, e incluso la providencia y soberanía de Dios permitió la destrucción del último templo judío en el año 70 como señal y enseñanza de que ya no se necesitan templos. Los judíos, en su ceguera religiosa actual, idolatran lo poco que le queda de su último templo en el famoso Muro de las Lamentaciones de Jerusalén. Pero en su ceguera, aún no se quedan ahí, sino que están pensando ya en construir nuevamente otro templo, que por supuesto no valdrá de nada ante Dios por no conocer la obra de Cristo Creighton. La Biblia, en Hechos capítulo 7, versículo 48, dice que Dios no habita ahora en templos hechos por mano de hombre. Y segundo, Dios no oye al impío aunque sea judío, excepto que esa persona se acerque a Dios por medio de la conversión que produce la obra ya acabada de Cristo en el templo celestial. Por lo tanto, estimado oyente, aprenda esto. Usted no necesita ir al templo para agradar a Dios. No necesita ir a ninguna iglesia local para agradar a Dios. Lo que usted necesita para agradar a Dios es convertirse por medio del Evangelio de Cristo Creighton. Es decir, usted necesita agarrarse de ese sacrificio donde la justicia divina cayó sobre él. Sacrificio que él mismo ya ofreció en el templo del cielo. Un sacrificio completo del cual, si usted se agarra, eso es lo que le hace agradable a usted ante Dios. No la creencia o costumbre errada de congregarse en un templo para agradar a Dios. Y aunque se me eche encima media Latinoamérica con eso de que Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice que hay que congregarse, si usted se fija bien en el texto y contexto, usted verá que ahí no está hablando de ir a un templo para agradar a Dios, ni para salvarse, o para ser más espiritual. No. Sino que ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 25, punto número 1, está hablando solo a gente ya convertida. No dice que vayan al templo a convertirse, ni que haya que invitar a la gente al templo. El texto no está invitando a inconversos a ir a la iglesia a cantar, ni a estudiar la Biblia, ni a danzar, ni a hablar en lenguas, ni a guardar el sábado, ni nada de nada. Ahí no dice nada de eso. Lea bien el texto, estimado oyente bereano. Examine como un buen bereano, con la escritura, todo lo que decimos, lea el texto y no se trague todo lo que le dicen, con respecto a este versículo manipulado de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Punto número 2. Lo que el apóstol les está diciendo en Hebreos capítulo 10, versículo 25, el famoso pasaje super mega archi manipulado por los pastores del día de hoy,
era que, ante una situación de persecución tan dura como la que estaban viviendo aquellos días los judíos, encarcelados, robados, matados, por haber creído en el Mesías, entonces los hebreos, por miedo y por cobardía, no salían de sus escondites. Por eso el apóstol les anima a estar juntos en la prueba, no separados, no aislados, sino estar juntos para animarse en la fe, superar la prueba juntos, reunidos en las casas, no en templos, no en locales, no en catedrales, no en garajes. Nada de eso dice el texto. El famoso y manipulado verso de Hebreos capítulo 10, versículo 25, ni por asomo tiene que ver con la manipulación mediática de los lobos del día de hoy, que presionan a todo tipo de gente a ir a la congregación, a un templo, a un local, a una iglesia, para luego quitarles el dinero y enseñarles doctrinas erradas. Nada de eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 25 y su contexto. Así que olvídese de la obsesión de congregarse y olvídese de construir o pagar dinero para construir un local o un templo. Porque, escuche muy bien los siguientes puntos, estimado oyente. Punto número 1. El modelo neotestamentario de iglesia no es congregarse en templos, sino congregarse solo los convertidos en las casas. Mire la evidencia bíblica en pantalla. Punto número 2. No vemos en ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento ni un solo local, ni una sola iglesia física, ni un templo, ni una catedral. No vemos sino solo congregarse en las casas. Ese es el modelo neotestamentario que no se usa hoy. ¿Ve usted a lo largo de todas las páginas del Nuevo Testamento que la iglesia primitiva construyera tan solo una catedral? ¿Levantara tan solo un templo o alquilara un local grande para meter cabras y ovejas juntas? ¿Me lo puede mostrar y demostrar? Desde el año 33 hasta más o menos el año 90, con la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, en esos 60 años no se ve ni un solo templo construido, ni un solo edificio de iglesia, ni una sola catedral. No se ve ningún local en todo el Nuevo Testamento, porque el modelo Creighton de iglesia es congregarse en las casas, no en locales. Punto número 3. Los grandes templos, catedrales e iglesias locales construidas o alquilados no son más que una evidencia del despilfarro, de la vanidad, del orgullo humano y de la ignorancia bíblica. Sí, así como lo oye. No se necesitan templos en la era de la gracia en el Nuevo Testamento. Punto número 4. La Iglesia Católica, las iglesias evangélico-cristianas, los mormones, las iglesias anglicanas y muchas más sectas con sus grandes templos están en contra del modelo de iglesia neotestamentaria de la Palabra de Dios. Por cierto, le recordamos esto. Iglesia. El concepto de iglesia en el Nuevo Testamento no es un edificio. Iglesia es el conjunto de convertidos, sean judíos por creer en el Mesías o sean gentiles por creer en el Evangelio del Mesías. Se lo repito, el concepto teológico de iglesia en el Nuevo Testamento no es un edificio. Iglesia es el conjunto de convertidos por medio de la fe en el Mesías o en el Evangelio del Mesías. Iglesia no es un templo, estimado oyente, ni local, ni catedral, ni garaje, ni nada del modernismo eclesial que vemos en el día de hoy. Iglesia no es un local físico. Iglesia es el grupo de convertidos que, en fraternidad, se congregan en las casas cuyo centro es el Evangelio y el Señor del Evangelio. Punto número 5. Piense esto, estimado oyente gentil o estimado judío que me escuches. De la misma manera que Dios rasgó el velo del templo para demostrar que ya el camino estaba abierto y que no se necesitaba templo, y junto con el anuncio profético de Jesús de la destrucción del templo, y luego la posterior destrucción del templo de Jerusalén, estas tres cosas son la evidencia clara de que el modelo religioso de templo para Dios estaba caducado, y ahora empezaba una nueva época de congregarse solo los convertidos y solo en las casas. Ese es el modelo eclesial
neotestamentario. Mire los versículos en pantalla. Punto número 6. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, hay una frase muy interesante que usted debe ver, y dice: cuando os reunís como iglesia. Fíjese bien que no dice cuando os reunís en la iglesia. No, así no lo dice, sino que el texto dice cuando os reunís como iglesia. Es decir, se reunían como grupo de convertidos. Punto número 7. En Hechos capítulo 18, versículos 10 y 11, le dijo el Señor a Pablo: oye Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y entonces Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Esa frase singular, tengo mucho pueblo, que le dijo el Señor, habla de que había muchos convertidos. Pero ni por asomo Pablo les dijo a los corintios que hicieran un local para reunirse. Ni les dijo que compraran un local, ni que hicieran una mega iglesia para impresionar en esa ciudad. No. Los corintios eran ricos, pero Pablo no les dijo nada de dar dinero para un local, o para una mega iglesia, ni para alquilar un edificio, sino que dice que se reunían en las casas. Por eso cuando ve a un pastor pedir dinero para un local, está pecando y engañándole, le está robando, está yendo en contra del modelo neotestamentario de casas. Argumento contundente contra el sistema eclesiológico falso del día de hoy. Un negocio redondo, una carga para la gente y un despilfarro de dinero. En el Nuevo Testamento siempre se nombra en las casas, la casa de este, la casa del otro, etc. Siempre se habla de casas, nunca se habla de locales, ni catedrales, ni iglesias de cristales. Argumento contundente. Punto número 8. En la iglesia de Roma había como poco, unas 50 personas. Eso se ve claramente en el capítulo 16, donde Pablo saluda a una gran cantidad de gente en Roma. Pero Pablo, como líder, en ningún capítulo de su carta a los romanos les dijo que hicieran un local, ni les aconseja que hicieran un templo o una catedral por ser Roma la capital del imperio. Nada de eso se ve en el libro de Romanos. ¿No le parece a usted algo singular que Pablo no les aconsejara hacer un local, una iglesia o una catedral? Por cierto, permítame decirle esto. En los saludos de Pablo a la iglesia de Roma, pasados ya muchos años después de la muerte de Jesús, en esos saludos a la iglesia de Roma no vemos ni por asomo un saludo a Pedro. ¿Por qué será? Señal inequívoca de que Pedro nunca estuvo en Roma. A ver si se enteran los católicos de la mentira de Pedro como obispo, que no estuvo nunca en Roma. Pedro jamás estuvo en Roma y el libro de Romanos lo demuestra. Sigamos. Así que, estimado oyente, si usted está pagando dinero para la construcción o alquiler de un templo, de una iglesia, de un local o lo que sea, le están robando y usted está fuera de la voluntad de Dios, porque el modelo creitón neotestamentario de iglesia es congregarse en casas, no en templos. Por lo tanto, llegados hasta aquí, denunciamos bíblicamente a todos los falsos pastores que alquilan locales. Denunciamos a todos los pastores que han invertido fortunas en locales y templos inútiles para congregar cabras y ovejas para sacarles luego más dinero. Denunciamos bíblicamente a la Iglesia Católica, que desde la Edad Media ha robado el dinero a los pobres para construir megacatedrales que no valen para nada, sino solo para ofender a Dios con la misa y la Eucaristía. Denunciamos también a los pastores y pastoras que usan ese pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 25, para meter gente a la fuerza en locales y luego presionarles para sacarles más dinero con la mentira de que, si no dan, están robando a Dios. Todo un negocio religioso redondo. Márchese de esos lugares, estimado oyente, márchese de ahí. No se haga cómplice de esos negocios. Si usted alimenta un lobo y alimenta el negocio de la religión, usted dará cuentas a Dios de todo eso.
Toda iglesia que no sigue el modelo neotestamentario de reunión en casas está fuera de la voluntad de Dios. Bendito este punto Creighton sobre el templo y sobre congregarse. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del punto Creighton número 11 de esta miniserie. En Hebreos capítulo 5, versículo 10 y Hebreos capítulo 6, versículo 20, el texto dice, hablando de Cristo, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, o, como se dice en otras versiones de la Biblia, según la jerarquía, o sea, el rango que tenía Melquisedec. Pocos misterios en la Biblia han despertado tanto interés como el de saber quién es Melquisedec y su función. Melquisedec es un personaje misterioso que aparece en Génesis capítulo 14, como usted lo puede ver, cuando Abraham, al regreso de una batalla, repentinamente este Melquisedec se cruza en su camino. Impresionado Abraham por su presencia, por su talante, por su misterio, quizás por su ropaje, incluso su corona, y porque seguro que de oídas tenía conocimiento de él como rey. Entonces Abraham, como era de costumbre, por respeto, se postró ante Melquisedec. Y por esa honra, Abraham fue bendecido por Melquisedec. Esa es la breve historia que usted puede ver más desarrollada en Génesis capítulo 14. En ese capítulo de Génesis capítulo 14 se nos dice que este Melquisedec era rey y sacerdote a la vez. Dos títulos que nadie tenía en la tierra, rey y sacerdote. Y en Hebreos capítulo 7 versículo 2 dice que Melquisedec significa rey de justicia y también rey de paz. Pero, ¿quién era este personaje misterioso con títulos tan especiales que ningún hombre en la tierra tenía ni podía tener? Hebreos capítulo 7 versículo 3 añade esta información. Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, no tenía principio de días ni fin de días, e incluso era semejante al Hijo de Dios, dice el apóstol. Y es un sacerdote que permanece para siempre. ¡Wow! Menuda descripción única de este personaje especial. ¿Quién era entonces este hombre llamado Melquisedec? ¿Por qué aparece en la Biblia? ¿Qué hombre sobre la tierra podría arrogarse estos títulos y tener esas características personales? Nadie, excepto que Melquisedec haya sido el Hijo de Dios mismo, que en aquellos días, como preencarnado, visitó y estuvo en medio de aquella generación de Abraham. Esa es la única explicación. Es lo único que teológicamente encaja. Y no le resulte raro esto que decimos, porque Cristo, el Hijo, visitó varias veces al hombre en el Antiguo Testamento. Recuerde, por ejemplo, el caso de Génesis, donde dice que Yahvé se paseaba a la brisa de la tarde con Adán y Eva. Eso implica, inferencialmente, que tenía que estar visible para ellos. Segundo caso, recuerde también que varias veces en el Antiguo Testamento se habla de la presencia material del ángel de Yahvé que combatía a favor de Israel e incluso recibía adoración. Así que no es pues de extrañar que, de una forma nueva y diferente, este Melquisedec, con esas características únicas, responda nuevamente a Cristo preencarnado. Por eso dice el apóstol que era semejante al Hijo de Dios que en aquellos días estaba en la tierra gobernando en justicia y paz en la ciudad de Salem. Es como si dijera que eso era un anticipo de un gobierno y gobernador futuro, de una ciudad perfecta, de lo que un día habría en toda la tierra. Esa justicia y esa paz en la nueva Jerusalén celestial. ¿Ve? Todo encaja, estimado oyente. Por lo tanto, a nuestro entender teológico y exegético, aquel Melquisedec que gobernaba aquella ciudad de Salem con justicia y paz, como un rey y como sacerdote, era nada más ni nada menos que el mismísimo Hijo de Dios preencarnado en aquellos días. Ahora, nos preguntamos, Pastor, ¿cómo apareció este Melquisedec? Pues no lo sabemos, estimado oyente, pero lo cierto es que estaba ahí. La Biblia no da más datos,
como tampoco sabemos muchas cosas del Antiguo Testamento, incluso del Apocalipsis. Cosas que son misteriosas, pero no importantes, y que tenemos que guardar silencio y no ir más allá de lo que está escrito, como dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Aprended bien esto, no ir más allá de lo que está escrito. Y así lo hacemos en el caso de Melquisedec. Ahora, según vemos en el organigrama divino, Melquisedec no pudo haber sido el Padre, ni tampoco el Espíritu Santo, como dicen algunos por ahí, porque la teología bíblica nos muestra siempre que el encargado de relacionarse con el hombre es el Hijo. Entonces, ¿dónde está el punto creitón de Melquisedec? Pues sencillo, estimado oyente. El apóstol les quería decir a ellos, y por extensión a nosotros, que Cristo el Creador, que había contactado con su criatura muchas veces y de muchas maneras, en el pasado, como Melquisedec, ahora había decidido algo creitón. Aquel Melquisedec había decidido hacerse hombre para salvar al hombre y luego un día vivir con los hombres para siempre en una eterna Salem. Así de maravilloso, así de esperanzador. Así que este ser misterioso que los judíos no comprendían muy bien del antiguo pacto, este ser tan especial, tan creitón en escena, ahora el apóstol les dice quién era Melquisedec, como un argumento más para defender a Cristo y darles seguridad que Melquisedec era Cristo en el Antiguo Testamento, y Cristo es Melquisedec en el Nuevo Pacto, un anticipo del rey y sacerdote de la futura Salem que les daría paz y justicia un día, mientras que ahora tenían persecución e injusticia. Maravilloso tema, maravillosa esperanza con esto de Melquisedec. Es como si el apóstol les dijera una vez más a los judíos: mirad el presente, lleno de miseria y de persecuciones y de injusticia. Pero ahora mirad quién es el Mesías. Cristo Jesús, Melquisedec, el futuro rey de la Nueva Salem, en un lugar de justicia y paz eterna. Admirable revelación y esperanza para los judíos, y maravillosa revelación también y esperanza para nosotros los gentiles. Amén. Aleluya. En resumen de los personajes vistos hasta ahora en esta miniserie, el apóstol ha demostrado a la iglesia de Hebreos que Cristo es superior a Abraham, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Aarón, Cristo es superior a Abel, Cristo como rey es superior a David, y Cristo como Melquisedec es creitón, superior, mejor y más excelente que todos los personajes del antiguo pacto. Así que, estimado judío, agárrate a Jesús el Mesías, y estimado gentil, agárrate al Evangelio del Mesías para estar un día con Melquisedec en la nueva y futura Jerusalén. Admírese, estimado oyente, de estos temas creitón y disfrute del estudio expositivo de las profundidades coralinas de la palabra de Dios para obtener los mejores corales creitón de la doctrina bíblica y la seguridad de su salvación por medio del Evangelio. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con los nuevos puntos creitón del estudio del día de hoy. De cierto le digo que mucho más se podría haber dicho de cada punto creitón que hemos tocado hoy, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si lo necesita, deje sus comentarios o escríbanos al correo nicos@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad creitón, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo estudio creitón, en esta miniserie de Hebreos, en nuestro habitual programa Encuentros.